qué es una herencia y los órdenes sucesorios, vamos a ver cuál es la regulación que nuestro sistema jurídico le ha dado a estos escenarios. En el caso que nos ocupa, como les mencioné al iniciar la exposición, nosotros nos vamos a centrar a hablar de la petición de herencia y de la declaración de herederos. Por eso, cuando utilizo el término sucesor, únicamente voy a hacer referencia a los herederos, a estas personas que por un vínculo de parentesco son considerados sucesores. ¿Por qué? Porque hay una segunda categoría de los denominados sucesores. ¿Qué pasa si yo, al momento de fallecer, o momentos antes, dejo un testamento donde decido dejarle a alguna de mis novias una parte de mi patrimonio? ¿Ella es una sucesora mía? No, ella sería una legataria. ¿Por qué? Porque estoy disponiendo de una parte de la herencia, dentro obviamente de mi tercio de libre disponibilidad, a favor de una tercera persona, con la cual no tengo vínculo consanguíneo. Y esta persona también va a ser denominada un sucesor, pero dentro de la categoría de los legatarios. El tema que nos ocupa hoy día, como reitero, vinculado a la declaratoria de herederos y a la petición de herencia, únicamente está centrado a los sucesores en sentido estricto y no a los legatarios, porque, adelantando algunos conceptos, imagínense, una de las novias va a ir a reclamarles a mis hijos: yo tengo derecho adquirido por ósmosis, aparte del patrimonio que tu padre ha dejado. No tiene legitimidad porque nuestro sistema jurídico no le reconoce esa posibilidad. Entonces nos vamos a centrar en los sucesores en sentido estricto de la palabra. Cuando llega el fallecimiento de una persona, tarde o temprano a todos nos va a llegar, esperamos más tarde que temprano, nosotros tenemos, o el sistema nos da dos posibilidades para ordenar nuestra herencia. La primera posibilidad es que nosotros, antes de fallecer, a través de un acto o a través de una manifestación de voluntad unilateral, decidimos ordenar nuestra herencia nosotros mismos, para lo cual otorgamos ¿qué? Un testamento, dentro de las formas que recoge el Código Civil, con las X formalidades, etcétera, pero tenemos la posibilidad de nosotros hacer nuestro propio testamento y regular nuestra herencia. Esa es la que se denomina la sucesión testamentaria, porque está recogida en un testamento. Pero el otro supuesto es cuando no hay otra palabra más que calificar para esta conducta: por dejadez, por estupidez, no dejamos un testamento. ¿Qué va a suceder con nuestra herencia? Vamos a encontrarnos entre lo que se denomina una sucesión ab intestato, o una sucesión, en buen cristiano, intestada. Cuando una persona fallece y no ha dejado testamento, por ley tenemos que hacer una sucesión intestada. La sucesión, incluso existe un tercer escenario, siendo más meticulosos en el tema, y es: ¿qué pasa si dejo testamento sobre una parte de mis bienes? No sobre todas. ¿Qué pasa si dejo un testamento hoy, mañana me saco la tinca, adquiero una serie de bienes que no considero en el testamento y fallezco? Entonces, sobre esta parte de la herencia existirá una sucesión ab intestato, a diferencia de la otra parte que sí ha sido testada. Entonces, cuando una persona fallece sin dejar testamento, que es el supuesto dentro del cual vamos a enmarcar esta exposición, nosotros tenemos dos posibilidades: recurrir al órgano jurisdiccional, la primera, a través de un proceso no contencioso de sucesión intestada, o recurrir ante un notario público y a través de un procedimiento no contencioso notarial pedir lo mismo, una sucesión intestada. El primer caso terminará con una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, que a su vez la inscribiremos en registros públicos, en el registro de sucesiones, y en el segundo escenario terminaremos con un acta de sucesión intestada que también será inscrita en registros públicos. El proceso de sucesión intestada, tanto administrativo como judicial, cuando ustedes empiecen a ver entre las penumbras, y ya sean abogados y se den cuenta de las fallas que tiene el sistema, es una herramienta mal utilizada muchísimas veces por los herederos de una persona cuando ha fallecido. ¿Por qué? El proceso, tanto judicial como notarial, de sucesión intestada es bastante simple. Se inicia con una solicitud
de cualquier persona que tenga vocación hereditaria, presenta el documento que acredite esta vocación. Pongamos el ejemplo: yo fallezco, mis hijos están en el Caribe disfrutando de la vida, y un hermano pues con las uñas bastante largas lleva su partida de nacimiento junto con la mía y dice: yo soy hermano. Presenta este documento, sea ante el juez o ante el notario. Se van a hacer unas publicaciones. Nadie revisa el diario judicial peruano, para ser sinceros, excepto cuando tiene un proceso que va a publicar algo. Se hace una publicación, 30 días no hay una oposición, y van a declarar a mi hermano como sucesor universal. Esto se va a inscribir en registros públicos, y además podría inscribirse en todas las partidas electrónicas donde están inscritos los bienes, con lo cual supuestamente esta persona sería propietaria de todos los bienes que yo dejé como herencia. Y ese es el escenario, el principal escenario que genera la problemática que estamos trayéndoles hoy día. Entonces, como existe esta falencia en el sistema que permite que gente inescrupulosa, asesorada por abogados más inescrupulosos aún, haga este tipo de maniobras, el propio sistema ha dado, llamémosle, una serie de remedios, que son la petición de herencia y la declaratoria de herederos. El artículo 815, haciendo hincapié en el tema de la sucesión intestada del Código Civil, dice que cuando una persona fallece, la herencia le corresponde a los herederos legales cuando esta persona no ha dejado testamento. Y ese es el supuesto que se utiliza para iniciar una sucesión intestada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en el desarrollo de un proceso, sea de sucesión intestada, notarial o judicial, tenemos este escenario en el cual, usando a mi hermano de ejemplo, se aprovechó de la ausencia de mis hijos y se hizo declarar como heredero? ¿Qué soluciones tendríamos? Y acá viene, como les dije, el problema en cuestión. El artículo 664 del Código Civil, que se titula Petición de Herencia, recoge dos supuestos claramente establecidos. Nos dice: la petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera le pertenecen y se dirige contra quien los posee en todo o en parte a título sucesorio, sea para excluirlo o para concurrir con él. Usando el ejemplo que venimos señalando, mi hermano, aprovechándose la ausencia de mis hijos, se hace declarar como mi único y universal heredero. Utilizando el primer supuesto de la norma, que habla de petición de herencia, es la demanda que le corresponde al heredero que no posee los bienes que considera le pertenecen y se dirige contra quien los posee en todo o en parte a título sucesorio. Mi hermano no los está poseyendo porque firmó una compraventa conmigo. Los está poseyendo porque se hizo declarar como mi único heredero. Al venir mis dos hijos y encontrarse con este conflicto de intereses, ellos pedirán que se excluya a esta persona que está tomando una supuesta condición sucesoria que no le corresponde, y pedirán ellos ingresar en lugar de esta persona. En este caso estamos hablando de una exclusión. Podría darse el caso de que, todavía no lo saben, pero que tengo un par de hijos por ahí, y estos hijos, pues, cuando yo fallezco, aparecen y dicen: momento, yo quiero no excluirte, sino quiero concurrir contigo. El segundo supuesto que recoge el artículo 664 del Código Civil nos dice: además de la petición de herencia, recoge lo que es la declaración de heredero, y nos dice: la declaración de herederos procede cuando existe una declaración judicial de herederos por la cual se han preterido sus derechos. También aplicable al mismo caso, porque en el ejemplo que venimos dando, mi hermano, aprovechando mi fallecimiento y la ausencia de mis hijos, hizo declarar heredero. A través de la pretensión de declaración de heredero que acabo de citar, ellos dirán: momento, en esta sucesión intestada que tramitó notarialmente tal persona, se han preterido mis derechos como sucesor de mayor grado que tú. En consecuencia, quiero que se me declare como sucesor, además, y que se te excluya. O también concurrir con esta persona. Entonces, si se dan cuenta, a través de esta institución de la petición de herencia, el sistema está regulando en realidad dos instituciones. La petición de herencia propiamente dicha, que está vinculada a los bienes que conforman la herencia, y la declaración de heredero, que está vinculada a mi condición, a mi título sucesorio. Entonces, desde nuestra perspectiva,
la petición de herencia, ni siquiera desde nuestra perspectiva, eso no es que yo haya un día visto la luz en la oficina y se me haya ocurrido, simplemente hay que saber leer los artículos, y parece que sale y los juzgados no lo están haciendo. Como les decía, la redacción de la norma es clara, porque este artículo 664, además de contener los dos supuestos que les digo, de manera clara dice: el demandante puede acumular estas dos pretensiones. Y el término puede es de trascendental importancia, porque el puede, ¿a qué está referido? A una opción, no es una obligación. El legislador hubiera utilizado la palabra debe si hubiese considerado de que estas dos pretensiones tienen que ir siempre de la mano. Y ahorita vamos a llegar un poco a ahondar en este tema. Entonces, otra vez se nos fue la luz, en un par de cosas. Va a ser una exposición romántica, no se preocupen. Entonces, estos dos supuestos contenidos en el artículo 664 del Código Civil, cuando habla de petición de herencia, en realidad contienen la posibilidad de formular tres pretensiones en materia judicial. La primera, la petición de herencia en sentido estricto, que es la pura invocación del derecho a participar en esos bienes que eran parte de la herencia. Cuando la norma nos dice tienes derecho a concurrir o a pedir que los bienes que están en poder de otra persona también te sean entregados. La segunda pretensión que contienen estos dos supuestos está vinculada al pedido de la herencia por quien ya es un heredero. Les pongo el ejemplo para que aterricemos la idea. Ustedes saben de que existe una oficina de registros públicos en la cual se inscriben los testamentos y las sucesiones intestadas. Ustedes también saben que no todas las oficinas regionales registrales están interconectadas. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda del patrimonio del doctor en Cusco, haré la búsqueda en Cusco. Si la quiero tener a nivel nacional, tengo que precisar que es una búsqueda a nivel nacional y se ingresará a una base gráfica. Yendo al ejemplo, fallezco, mis hijos hacen una declaratoria de herederos en Cusco, pero da la casualidad que yo fallecí en Trujillo porque me encontraba de vacaciones. Y mi hermano hace mi declaratoria de herederos en Trujillo. Y en mérito a eso, él logra inscribir los bienes a su nombre. Entonces, ya existiendo un título sucesorio a favor de mis hijos, ellos pedirán los bienes, pero ya no pidiéndole al órgano jurisdiccional que reconozca su calidad de herederos, porque ya ha sido reconocida. Lo único que le dirán es: pues aquí está mi calidad de heredero, me corresponden los bienes de la herencia. Y el tercer supuesto es cuando habla de la preterición de mi condición de heredero. En ese supuesto, en ese único supuesto, sí puedo ir yo donde el juez y decirle: juez, quiero pedir la herencia, que son estos bienes, y además quiero que declares mi condición de sucesor de esta persona, acreditada en X documentos y dependiendo del orden sucesorio que me corresponde. Entonces, son tres supuestos, si ustedes se dan cuenta, que recoge este artículo 664 del Código Civil. Pese que el artículo 664 es realmente claro, y el propio artículo 664 dice: puedes acumular estas dos pretensiones, puedes, es una posibilidad del demandante. Como les adelanté al inicio de esta exposición, juzgados mixtos, juzgados especializados y la propia Sala Civil del Cusco están metiendo la pata de manera horrorosa en casos de esta naturaleza. Les he traído tres procesos judiciales en los cuales hemos tenido la posibilidad de ver estos horrores judiciales y les pongo los siguientes ejemplos. En el proceso 1334-2015, tramitado ante un juzgado mixto de Huanchac, no vamos a decir cuál, si alguien quiere abre su internet y revisa para ver quién es el juez que metió la pata, se emitió una resolución en fecha 7 de septiembre del 2016, hace menos de 6 meses, ¿no? 6 meses, por la cual el juez hace la siguiente afirmación y dice uno de los considerandos: la declaratoria de herederos es una pretensión personal que se tramita en la vía del proceso no contencioso ante el juez de par y letrado, y también se tramita en la vía del proceso de conocimiento cuando se acumula la petición de herencia. ¿De dónde saca tremenda barbaridad un juez para hacer una afirmación de este tipo? En primer lugar, la declaratoria de heredero como pretensión, ¿qué presupone? Presupone que ya existe
algún título sucesorio, sea principalmente una sucesión intestada o un testamento a través del cual una persona ya tiene la condición de heredero. Por eso le digo al juez, juez, también declárame heredero a mí. Es totalmente distinta esta pretensión a una sucesión intestada, donde le diré, juez, se ha abierto la sucesión del causante y en consecuencia declara que somos sus herederos. Pero el juez, o la jueza en este caso, con una visión sesgadísima de lo que dice la norma, saca esta afirmación. En otro proceso tramitado ante un juzgado especializado civil, el año pasado, en enero, uno de los jueces especializados dice lo siguiente, casi una copia de lo que dijo la anterior jueza. La declaratoria de herederos es una pretensión que se tramita en procesos no contenciosos ante jueces de paz letrada. Y únicamente se tramita el proceso de conocimiento cuando se acumula la petición de herencia. Entonces ya no es un hecho aislado. Nosotros tenemos, estoy hablando de juzgados de Huancha, tenemos 2 juzgados mixtos en Huancha y tenemos 5 juzgados especializados en lo civil en Cusco. 7 juzgados, que 2 de 7 ya mantengan una línea de pensamiento igual, ya hay una tendencia. Y lo peor no se agote ahí. Cuando nosotros impugnamos estas 2 resoluciones porque consideramos que son una bestialidad, la sala civil, la única sala civil que tenemos, emite resoluciones, 2 resoluciones casi en sentido idéntico, donde afirma lo siguiente: siempre es posible acumular la declaración de vocación hereditaria con el derecho de acceder a la masa hereditaria, ya que esta es la única manera en que puede tutelarse el derecho de aquel que se considera heredero y que no posee los bienes de la masa hereditaria. No obstante, en el caso de autos, dice la sala civil, no se pretende acumular las pretensiones descritas en el enunciado normativo acotado. Por tanto, el razonamiento de la jueza es correcto al considerar que la pretensión de declaratoria de herederos, al no estar acumulada la petición de herencia, no pueden tramitarse. Entonces, ¿qué está diciendo la sala y qué están diciendo los juzgados? Que sí o sí, si yo demando declaratoria de herederos, tengo que meter petición de herencia. Y si yo demando petición de herencia, sí o sí, tengo que meter declaratoria de herederos. Es un combo para la sala, ¿cierto? Es McDonald's, papas con gaseosa. Si no compras papas con gaseosa, no te venden una de las dos. Sala ha dicho eso. Entonces, para mí, y espero que algunos por lo menos compartan esta opinión, esta es una barbaridad jurídica. ¿Por qué? Porque el artículo 664, que es la mamá de toda esta criatura, literalmente dice lo siguiente: puede acumularse la pretensión de declaración de heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han pretendido sus derechos. Con ejemplos es la mejor manera de explicar. Imaginemos un escenario en el cual yo tengo que recurrir a estas 2 instituciones. Yo fallezco, ¿ya? Vamos a seguir falleciendo a lo largo de esta exposición. Yo fallezco y mis hijos, de manera previsoria, tramitan una sucesión intestada y son declarados como únicos y universales herederos de quien habla. Resulta que morí en la pobreza, el juego, las drogas y el rock and roll me llevaron a no tener más patrimonio que la ropa que llevaba puesta el día de mi muerte. Entonces, resulta también que aparece otro hijo, de la edad de mis hijos, y dice: yo también soy hermano vuestro. No, tú no eres hermano, que no te pareces, esas pecas no son de verdad. Cualquier excusa, negarlo a mis 2 hijos. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Mi patrimonio es 0. 0, penas y buenos recuerdos he dejado en la vida. ¿Qué tendría que hacer? ¿Va a pedir la herencia a mis 2 hijos? ¿Tendría que formular una demanda de petición de herencia? ¿Qué herencia? Si la herencia es entendida como aquel conjunto de obligaciones, deberes, derechos que se transmiten con la muerte. Con la muerte lo único que transmití fue pena. Entonces, este tercer hijo mío, lo único que podría hacer es, a través de un proceso judicial, por salvar su identidad, por lo que él quiera, pedir que se lo reconozca como heredero mío. No a través de una sucesión intestada, porque esa ya la hicieron mis 2 hijos pidiendo sus derechos. ¿Qué tendrá que pedir? Única y exclusivamente una declaratoria de herederos, para que se lo considere heredero. Según la sala civil y según los juzgados civiles y vistos de Huancha, eso no sería posible. Entonces la gente pobre, fregada a sus herederos, porque como no hay petición de herencia, no podrían pedir la declaratoria de herederos. En sentido contrario, ¿qué pasa si yo ya tengo un título?
a través del cual soy heredero. Un testamento que me dice, tú eres mi único hijo, te adoro, este patrimonio es tuyo. Resulta que otra persona hizo una sucesión intestada a un primo, porque el testamento todavía no estaba inscrito, y aparece. Yo no le voy a pedir al juez que se me declare heredero, porque ya tengo un testamento otorgado por el causante, donde de acuerdo a los órdenes sucesorios, yo soy hijo, soy un heredero forzoso. El otro era un primo. ¿Tengo que pedirle al juez que me declare heredero cuando ya lo soy? No, no es cierto. Bastaría la petición de herencia para que los bienes de la herencia regresen a mi esfera patrimonial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el código en realidad recoge dos pretensiones independientes. Y dependiendo de la relación jurídico-patrimonial que exista, va a depender el diseño de las pretensiones que nosotros decidamos darle. Podemos acumular una petición de herencia con una declaratoria de heredero, podemos, pero la realidad no siempre va a determinar de que nosotros tengamos que seguir ese camino. Entonces, estas eran las ideas que nosotros queríamos compartir con ustedes, viendo de que la judicatura está patinando un poco en estos dos temas, y con que dos personas, aparte de Orquita que trabaja conmigo, salga convencido, porque si no se queda sin chamba, con que dos personas salgan convencidas por lo menos de que este es el camino que se debe seguir, creo que habríamos cumplido con el cometido. Eso sería todo, chicos. Espero haberlos ayudado. No hay organizadores, entonces vámonos a un happy hour. Gracias. Chicos, disculpen por los inconvenientes en cuanto a lo que ha sido el auditorio. No tenemos luz en la Facultad de Derecho, como se habrán podido dar cuenta. Ahora ya contamos con un auditorio un poco más amplio. Por favor, si nos podemos trasladar. Aquí nosotros les vamos a guiar, por favor. Es una misma facultad, por favor. De tiempo lo estamos viendo.